Este es un 2 y este Sí. es un 4. Claro. Límite para x que tiende a 2 de la Sí. función. Sí. No se puede calcular porque no conozco la función, la tengo que leer en el gráfico. Eso es la parte más difícil de límites. Porque cuando tengo que calcular, bueno, reemplazo por la variable, levanto la indeterminación, qué sé yo, o sea, Claro. es como más fácil. Esta parte de la ejercitación del límite es como más pesada. Ahora fíjate, si yo me acerco por acá, digo, para x que tiende a 2 por valores menores, es lo que llamamos límite por izquierda. Claro. Entonces, Sí. fíjate, cuando yo me acerco por acá al 2, Sí. la función, fíjate, Sí. se acerca a este número. Claro. Entonces, esto es el límite por izquierda. Y que Claro. habitualmente nosotros le ponemos una letra, qué sé yo, J. Claro. Puede ser J por es el el límite 3. por izquierda. Sí. También le podés poner un 5 ahí si querés, no Claro, un importa. número. Sí. Yo decía J porque me parecía. Listo. Puedo ponerle el número. Y entonces, cuando yo me acerco al 2 por este lado, o sea, 2 por valores mayores, Sí. fíjate la gráfica cómo hace. Claro. Entonces, este es el límite por derecha, que nosotros le ponemos, qué sé yo, K. Era positivo. Son diferentes, el límite no existe. Listo. ¿Ves? Sí. Como J y K son diferentes, el límite no existe. Listo. La otra posibilidad de límites es esta. Cuando yo me acerco por valores menores a 4, fíjate, la gráfica que hace. Sí. Y Se se va va al a diablo. infinito. ¿O no? Igual acá. Sí. Cuando yo me acerco al 4 por valores mayores, o sea, por este lado, Sí. fíjate la imagen. Entonces decimos que en 4 tengo una asíntota vertical. Claro. Pero todos los límites laterales valen infinito. Claro. Ahí está. ¿Ves? Sí. Entonces, Sí. en x igual a 4 hay una asíntota vertical. ¿Por qué? El límite por izquierda y el límite por derecha valen infinito. Listo. Claro, sí, no me falta Es interpretarlo. exactamente lo mismo que si esta rama en vez de ir para arriba, va para abajo. Pero sería menos infinito. Pero es lo mismo porque es infinito. Ok. No es un número como acá. ¿Ves? Cuando yo me acerco al 2 por un lado o por otro, las imágenes se acercan acá a un número. Por eso yo te decía, el J puede ser un 8 y el K puede ser un 22, qué sé yo, cualquier número. No. Sí. Está bien. ¿Sí? Está bárbaro. Sí, Hernán, Pablito, ¿quieren habilitar sus cámaras así nos vemos y vemos que... Yo digo si ustedes quieren, no hay nada obligatorio acá, ¿eh? Ese era uno de los puntos con los que más tenía duda, profe. O sea, como que Claro. no me salía, no lo interpretaba cómo verlo en el gráfico, digamos. No, me Y lo costaba que pasa mucho. es que la mayoría de los videos que podemos ver de esto, o las explicaciones, son como muchísimo más pulidas, muchísimo más matemáticas. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender el concepto. Cuando me acerco al 2 por valores menores, la gráfica ¿qué hace? Y se acerca a J. Si me acerco al 2 por valores mayores, la gráfica se acerca acá. Estos son los límites, esto es la tendencia. ¿Se acuerdan que siempre yo decía que el resultado del límite es un valor sobre el eje Y? Sí. Mientras que las tendencias están sobre el eje X. ¿Ves? La tendencia está sobre X. Y el otro ejemplito de límite, que es el de la asíntota vertical, es precisamente este. Con el límite por izquierda y por derecha, ambos son infinitos o menos infinitos, no importa eso, no importa si se va para arriba o para abajo. El tema es que la función se vaya al recontradiablo para arriba y al recontradiablo para abajo. O sea, guarda, que si este valor, por ejemplo, vale 8 millones, es un valor, ya no es infinito, aunque sea muy grande. ¿Entienden cómo es? O sea, Sí, sí. el tema de infinito es que es un número tan grande como yo quiera, así se define el infinito. A lo mejor para el Ignacio infinito es, no sé, 10.000 trillones. Paredes, ¿cómo es tu nombre? Santiago. Y a lo mejor para el Santi
Y si a 1000 es infinito ya. ¿Entendés Claro. la diferencia? Porque es un concepto personal, no es un número. No es un número. Infinito es una representación matemática de algo que es tan grande como yo quiera. Ese es el concepto de infinito. Vos podés buscar la definición después de infinito si querés. Pero esa es la idea que hay que tener de infinito. Es tan grande como yo quiera. Y que el concepto contrario a infinito no es cero, es menos infinito. ¿Entendés esa idea? O sea, lo contrario de tener muchísima plata no es no tener nada, sino lo contrario de tener mucha plata es tener muchas deudas. ¿Me entienden la idea? Claro. Pablito, querido, ¿cómo andás? Buenas tardes. Si querés abrir el micrófono, hoy por supuesto que no hay problema, hoy podemos hablar y todo, por todos lados. No. Bueno, este concepto, no te escuchamos, Pablo, apenas te escuchemos te digo. Pero seguí intentando, porque está bueno conversar. Este es el concepto de infinito. Bueno, gracias a que Ignacio lo está grabando, podemos después reproducirlo por todos lados. Está bueno tener la grabación de. Otra cosa es tomar límite, cuando tengo la función. Ahí reemplazar por la tendencia, levantar la indeterminación, todo eso. Y todo eso, ¿cómo se hace? Con factoreo, con factor común, tomando factor común el mínimo exponente y la mayor exponente, si tiende a cero, tiende a infinito. Eso es el hecho de tomar límite. Pero esto es complicado, esto es lo más difícil de entender. Miren que invertimos una clase larga en esto, me parece más de una clase, y sin embargo siempre quedan dudas. Profe, yo también tenía dudas en el ejercicio 2, por ejemplo, del segundo parcial. Que había que graficar el límite. ¿Cómo? En el ejercicio 2, por ejemplo, del parcial, que había que graficar el límite. ¿Puedo decir en este que yo tenía acá? Sí, en A ese. ver si casualidad que lo tengo, digo. Si no, se lo leo, no te va. ¿Este? Sí, exactamente, el 2. El 2 era, bueno, una función racional fraccionaria dice, graficar y con los conceptos de límites laterales, explicar por qué en x igual a 1 hay una asíntota vertical. Es lo mismo que vimos acá, Claro. Sí, pero no, o sea, cuando... No sé, ahí tiene 2x menos 4 sobre x menos 1. Ya me acuerdo qué pasó con esta. Porque Profe, estamos viendo el PDF. ¿Cómo? Claro, cierre el... Perdón. No compartamos la pantalla, así lo vemos bien. Voy. A ver que se me corre esto y tengo líos. Me acuerdo que el problema de este gráfico fue el hecho de que yo les dije, ustedes se pusieron a graficar la función y lo que pide el enunciado es graficar la asíntota vertical. Ahora sí. Una asíntota vertical en x igual a 1. Ahí tengo la asíntota vertical. ¿Y por qué tengo una asíntota vertical? Porque cuando tomo el límite para este lado del 1 y cuando tomo el límite para este lado del 1, la función hace ponerle así. Porque como los límites laterales son, uno es más infinito y el otro es menos infinito, no sé cuál de los dos, pero como los límites laterales son infinitos, tengo una asíntota vertical. O sea, es la misma explicación del ejercicio de recién. Lo que pasó es que todo el mundo quiso hacer la gráfica de la función. Claro, es que eso es lo que yo entendí, por eso... Pero estamos viendo el concepto de límite, no el concepto de la gráfica de la función. Yo lo que quiero que en esa función, que es esta, 2x menos 4 sobre x menos 1, quiero que me expliques por qué, o sea, gráfica y escrito, ¿no? Gráfica y
y verbalmente, pues, tampoco es analítico eso. Eso, porque cuando uno lo explica con sus palabras, no es matemática en forma analítica. Con sus palabras era esto, es decir, lo de los límites laterales. ¿Eh? No. Entonces, yo decía, con esta función, ¿qué pasa en x igual a 1? Tengo una asíntota vertical. Que eso lo sé de memoria. Lo sé porque sé hacer el gráfico de memoria. Ahora, justificamos ese concepto de que en x igual a 1 hay una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque cuando tomo límites laterales, gráficamente me doy cuenta que como los límites laterales, los dos son infinitos, listo, chao, hasta luego. Es una asíntota vertical. Era muy fácil desde el concepto. Que no es que te esté tomando teórico. O sea, esto es una aplicación. Vos tenés que estar pensando permanentemente. Y entonces, Santiago, vos me puedes decir, bueno, la verdad que no me quedó muy claro. Bueno, pensalo, fíjate, masticalo, dirían los profes viejos de matemáticas. Y si no, me seguís escribiendo y lo seguimos conversando. Es la idea, ¿eh? Esto no es de un ratito para otro. No, sí. Más preguntas. Pablito, ¿pudiste liberar tu micrófono? No te escucho, Pablito. No, no te escucho. Sí, eso que vos dijiste es cierto. Pero si querés podés escribirme y yo te leo en el chat. Veamos dudas, veamos los líos que tengan cada uno, ¿no? Fíjense que la explicación de las dos cosas que dibujé en el pizarrón son las mismas. Sí, a eso sí, la verdad que me faltaba esa explicación. Y profe, en el punto 3, mientras el compañero hace Ahora, Pablo, ¿podés o no? A ver. Aunque no te escuchemos, vemos tu reacción, Pablo. Claro. Bueno, pero si tenés alguna duda o algo que quieras que compartamos, escribirlo en el chat, yo te leo. Ignacio, te escucho. Profe, le decía, en el punto 3 dice, según el gráfico, identificar f menos 3, f0, límite de fx, bueno, lo que vimos recién, y los límites laterales de x2, que ya lo vimos, ¿no? Sí. Cuando usted nos dice identificar f3, ¿no? ¿Qué es este punto? Se ve ahí, x menos 3, perdón. Identificar es ponerme cuánto vale la ordenada al origen de este gráfico. Claro. H. Listo. Listo, era dar un valor nada más. Vos me digas 7. Listo, claro. Identificar quiere decir darle un valor exacto para uno. O sea, vale 7. Listo. Sí, eran Claro. errores conceptuales. Ahora, si después me decís, bueno, este valor vale 3, y tipo está loco. No entendió nada de lo que estaba haciendo. Claro, está bien. Sí, está bien. Eso era mi duda. Bien, Super. Pablo, sí, escuchámoslo a Pablo, muy bien. Sí. Pablito, te vamos a dar la palabra, no vaya a ser que después que te quite el micrófono no lo escuchen. Yo tenía las mismas dudas, digamos, en cuanto a... En cuanto al gráfico, así que por eso entré ahora. O sea, yo, según vi la autogestión, me fue bien, pero quería aclarar eso porque durante el parcial me maté con esa parte. Sí puse lo que yo entendí que pasaba en x igual a 4, que había una asíntota vertical, pero quería como completar el concepto de eso. Y en este otro sí hice el gráfico completo, también puse lo que era que la asíntota estaba en x igual a 1, pero es como que quería cerrar todo, o sea, para que me quede claro, que no haya salido de casualidad, digamos. El concepto de límite lleva mucho tiempo, no es instantáneo. Por eso, cuando yo corrijo los parciales, tengo mucho cuidado porque la verdad no es una cosa que te la aprendiste de memoria y ya está. Esto que dice Pablo tiene razón, o sea, incluso gente que lo hace bien en el ejercicio, le sigue quedando así como el temor de saber qué demonio habrá querido poner. O sea, es así, es así. Bien, bueno, buenísimo. Profe,
Me escucho, Y Santi. para llegar, digamos, a la imagen, digamos, del límite, lo podemos hacer con una tabla de valores, Bueno, porque hay, yo con ese, cuando lo hago, o resolviendo, si no la función. lo que pasa es que yo no quiero tabla de valores para graficar funciones, pero tabla de valores para límites sí es. Claro, para el límite, no para graficarla, sino Ah, bueno, por eso. Pero vos me haces para una tabla de llegar. valores para graficar una parábola y a mí me dan ganas de No, golpearme, te juro. no, Me dan ganas de no, dar no, contra no, la pared. Porque no, digo, no, no entendió nada. en el ejercicio 3 para llegar a los valores, digamos, de Sí, -3, la imagen, todo eso, podemos hacer una tabla de valores, ahí lo estoy poniendo para que lo veas. Sí, más vale. Sí, 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 sí. Digamos en esta. claro. Lo que pasa es que en el 3 no podés ir inventando los valores en esta, para hacer la tabla, ¿cierto? En esta. Bueno, Sí, está bien. Anda poniéndole vos los números, los valores, no hay problema. Porque además, cuanto vos más rayes este gráfico, más me va a decir a mí, más me va a dar a mí la idea de lo está entendiendo o no lo está entendiendo. no. Si vos haces mentalmente este ejercicio, yo no voy a saber si vos lo entendiste bien o no. Y por ahí pasa lo que le pasó a Pablito, que hizo bien, pero que algunas cosas le quedaron en el tintero. Está bueno lo de rayas, ¿eh? Está bueno. No quiero rayas para hacer una función, que eso es otra cosa. No, no, Imagínate, no. graficarme 3x más 2. Y para graficar una recta vos tenés que hacer una tabla de 10 valores. Yo digo, pero no, estamos todos locos. ¿Para qué aprendimos a graficar funciones por método general? Y la otra que no entiendo, profe, también en el punto 4, es el límite en ¿El este 4 o el caso, 3? En esta. en el 3. Dale, dale. En el 4 de punto este. No, no, perdón, en esta yo me confundí. El límite tiende a 1, entonces. ¿El límite tiende a 1 en dónde? Es que, claro, no entiendo. Claro, ahora sí entiendo. Cuando El yo límite digo, en -3, tiende, digamos, a 3, a -3 eso. Y ahí cuando vas tiende a -3, la gráfica trata de acercarse a este punto en vertical, ¿ves? Claro, Que puede ser, por ejemplo, qué sé yo, 5. Que vos le pongas ahí 5. Cuando x tiende a 2, fíjate, cuando x tiende a 2, por valores menores, o sea, el límite por izquierda trata de acercarse a este valor. a eso, Entonces a claro. ese valor vos le pones j. Y cuando x tiende a 2 por valores mayores, la gráfica tiende a este valor. A Que vos le eso, pones, qué sé yo, m. claro, ¿Eh? claro. De vuelta. En ese caso, profe, F0, ¿no? Valdría, supongamos, si 3 vale, en -3 vale 5, en F0 valdría 3, poner, Claro. ¿correcto? O sea, es el punto donde corta ahí la Pero, gráfica. si yo me acerco a 2 por valores menores, la gráfica trata de acercarse acá. Este es el límite por izquierda. Estamos viendo el Profe, PDF, profe. el PDF. Recuérdenme siempre mis limitaciones. Gracias. Ya, Si yo me acerco al 2 por valores menores, fíjate la gráfica cómo viene. Ese es el límite por izquierda. ¿Qué número querés ponerle a ese? Y no sé, podría ser también -2, por ejemplo. claro. Menos 5. -5, sí. Para que no sea el mismo número. Menos Bueno. 5. Bueno, sí. Entonces, cuando me acerco al 2 por valores mayores, la gráfica, ¿a qué valor se acerca? ¿Le puedo poner menos 3 ahí? No, -7, ponemos. No. Sí menos le puedo 7, poner, qué sé yo, menos 7. o menos 6. ¿Más o menos? Sí, sí. Sí, ahí faltó esta clase como para... Muy bien. Claro, lo que pasa es que si vos faltaste a la clase después de japonés básico, Prácticamente. es que sí. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, yo ahora a las 3 tengo que dar una clase de mecánica. Pero después de las 4, cuando termine la clase de mecánica,
les mando una listita de ejercicios para que hagan. Me Buenísimo, van profe. preguntando y lo vamos viendo. Bárbaro. Mañana a la mañana tengo toda la mañana libre para contestar lo que ustedes quieran. Yo me pongo a hacer otra cosa, pero les contesto. Perfecto, profe. Buenísimo. ¿Les parece bien? Muchísimas gracias, profe. Bueno, Pablito, felicitaciones entonces por no verte nunca más hasta el semestre que viene. ¿Eh? Excelente.